tanto a todos los invitados, invitadas, a los estudiantes, bueno, autoridades también que se vayan sumando, y sobre todo a la profesora Adriana Arpini, que con muy buena voluntad y con mucho entusiasmo se ha sumado a esta charla, esta conferencia, conversatorio, eh, que se enmarca, ya lo saben los estudiantes, en torno a un esfuerzo conjunto entre los ramos de historia social latinoamericana y filosofía moderna, en lo cual es el enlace, el vínculo, el maridaje entre el tópico en torno a la modernidad y América Latina. Hemos decidido en un esfuerzo común, tanto de contenidos, de unidades y de temáticas, de extender la invitación a la profesora Arpini, quien es una reconocida experta en temáticas, tanto en filosofía latinoamericana como problemáticas en torno a la modernidad. Lo ha tratado esto en diferentes libros y artículos. Voy a hacer la presentación lentamente, pero primero quería decir que este conversatorio se enmarca sobre todo en la problemática de la subjetividad, por ejemplo, en la unidad de la subjetividad que estamos pasando en el curso de Filosofía Moderna, en la cual hemos entrado de manera ya pausada hacia las problemáticas en torno de esta pregunta, en relación a autores latinoamericanos, en relación también a la tensión entre norte-sur, y que se engarza dentro de los contenidos que hemos ido viendo en el curso sobre los modos de subjetivación, los modos de la construcción del pensamiento latinoamericano, sea con sus diferentes aristas, en, y también en torno a lo que es las historias de las ideas latinoamericanas, que es aparte un curso que, así con ese nombre, un curso que da la profesora Arpini en el Magíster de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuba. Y bueno, no sé, ahí supongo que Ángelo quiere agregar algo al respecto de su ramo, cómo coincide. Sí, muy poquito, gracias Pablo. Bueno, gracias a la profesora también por aceptar amablemente la invitación que le extendimos. Y claro, bueno, la gente del curso de Historia Social de Chile y América Latina tiene un anclaje muy directo con lo que esperamos que podamos dialogar hoy, porque justamente estamos en un momento de diálogo respecto a la incidencia o influencia que tienen las estructuras productivas de los países o con la transformación de lo que pueden ser sus políticas públicas, tanto a nivel de urbanización como de ayudas sociales, que es hacia lo que estamos avanzando en el curso, pero ahora todavía estamos en ese momento de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde además de construirse los imaginarios nacionales, estatales respecto a las unidades territoriales, que es una experiencia relativamente común a Chile, Argentina, a México, a Colombia, ¿no? Y muy conflictiva a nivel bélica en algún momento, pasa también a jugar una suerte de función de configuración de lo que van a ser ya no solo los discursos como políticos generales, sino la forma en que se establecen las políticas públicas para vincular esos territorios que vamos llamando Estado-Nación. Entonces, claro, está muy vinculado, está muy asociado lo que está viendo Pablo, lo que estamos viendo en el curso de Historia Social y lo que esperamos conversar con la profesora, que sabemos que va a pasar por ahí, porque además le hemos seguido como nos hemos formado leyendo sus textos, sus libros. Quizás la profesora no se acuerda, pero ella me hizo clase en Mendoza hace mucho, mucho tiempo. Pero su risa me muestra que no se acuerda, pero no importa. Está muy bien, está bien, porque forma a muchísima gente, pero me hizo clase en el CONICET, en el CCT, hace muchos años, de epistemología. Pero bueno, sabemos que el diálogo va a pasar por ahí porque pensamos en la profesora con Pablo justamente sabiendo que confiamos plenamente en lo que con plena libertad vaya a decir, porque
por ahí estriba un poco también lo que estamos trabajando en cada curso. Eso. Perfecto. Bien, quería hacer ya en este aspecto, hacer una presentación al público presente acá de la profesora Adriana, que se escucha, profesora Adriana, si es que puede apagar el micrófono, solo la problemática de la modernidad en sentido tecnológico a día de hoy. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación del currículum vasto, extensísimo, de la profesora Arpini, y la producción también muy prolífica. A ver, la profesora Arpini es profesora, licenciada y doctora por la Universidad Nacional de Cuyo, en la cual se desempeña como profesora de grado y posgrado en tal casa de estudio. Ha iniciado, como ella comentaba cuando estábamos aquí al principio, como docente de grado de la Cátedra Ética Social, ¿cierto? Ética Social Profesional, de la carrera de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Ella es actualmente profesora titular efectiva de la Cátedra Antropología Filosófica de la carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, y también es profesora de la Maestría de Estudios Latinoamericanos del Seminario Historia de las Ideas Latinoamericanas. Desde 2009 es su directora, ya no es, sí, creo que ya no, sí. No, no, no. Yo fui directora durante 4 cortes en la maestría, pero en este momento solamente estoy en el consejo asesor de la maestría y como profesora. Perfecto, perfecto. Bueno, en un seminario que es muy renombrado y solicitado también por estudiantes, siempre lleno de gente muy bien desarrollado también. También en la maestría de desarrollo sustentable, si cualquier dato que me equivoque, no fue en internet. Maestría del desarrollo sustentable y hábitat humano de la Facultad Regional de Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional. También voy resumiendo en el doctorado estructurado de educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, donde dicta el curso Fundamentos Éticos y Antropológicos de la Educación. Es investigadora con ICET de las temáticas de filosofía práctica y historia de las ideas latinoamericanas, ha dirigido proyectos también de alto renombre en la Universidad de Cuyo, la Universidad Nacional de Cuyo y el CONICET. Ha dirigido tesis de doctorado, de magíster, etc. Es también también ha tenido el cargo de jefatura de unidad de investigación, de historiografía e historia de las ideas en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, asociado con ICET. Los libros son vastísimos, pero tiene, he nombrado ya parte de su línea de investigación, filosofía, ética, política. Yo le voy a sumar acá Hegel y América Latina, también es una vasta conocedora de aquel pensador que a todos nos llama y hemos hablado cuántas veces en clases, eh, eh, filosofía práctica, moral, y por supuesto la temática de América Latina. Así que, bueno, sin más preámbulo, quería darle la palabra a la profesora Adriana Arpini y darle nuevamente las gracias a nombre de todo de la Universidad Central, de la Escuela de Trabajo Social y de ambos profesores acá. Eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a participar de esta reunión en la que espero que podamos conversar temas que nos interesan en común y que les interesa también a los estudiantes y a la gente que está en este momento compartiendo esta charla. Bueno,
tanto Pablo como Ángelo me habían pedido que trabajáramos sobre o que expusiera sobre los problemas de la subjetivación, de la constitución de las subjetividades en la modernidad y un poco avanzar hacia las problemáticas contemporáneas en ese sentido. Me parece interesante empezar haciendo una suerte de referencia histórica, ¿no? Un poco para que veamos cómo se van planteando los problemas de la constitución de la subjetividad en la modernidad. Si nos ubicamos dentro de la tradición occidental europea, ¿m? Tenemos que decir que el tránsito del medioevo a la modernidad, ¿no? Se ubican un poco en la historia, el tránsito de la época medieval a la modernidad es un tránsito que se va a producir a lo largo de mucho tiempo, de varios años, pero es un tránsito está, que no está exento de conflictos, todo tipo de conflictos. Pensemos que, para decirlo resumidamente, ese tránsito significa una serie de transformaciones en todos los órdenes de la vida. Si nosotros lo miramos desde la perspectiva de la vida cotidiana, ¿no? Las personas, la forma de vida de las personas se va a ir transformando a lo largo de los siglos en que se va a producir el tránsito del medioevo a la modernidad. Entre los siglos XIV, XV y XVI hay una serie de transformaciones fundamentalmente en la base material de la vida, en el modo de reproducir la vida cotidiana, lo que nosotros solemos conocer como la dimensión económica, ¿cierto? Piensen ustedes que en el medioevo el tipo de producción tenía como finalidad la autosubsistencia del feudo, era una forma de producción destinada a la autosubsistencia y en el tránsito a la modernidad eso se va a ir modificando y se va a empezar a producir ya no solo para la autosubsistencia, sino también para el intercambio. Surge lo que se suele llamar el mercantilismo, ¿no? Que es la forma más simple del intercambio, pero que a lo largo de la modernidad se va a ir consolidando como la forma de producción capitalista. Ya en el siglo XVIII y XIX se consolida el capitalismo como forma de producción, es una forma de producción que está destinada al intercambio, y al intercambio internacional. Eso en la base económica, ¿no? Pero esto también produce transformaciones en la forma de organizarse la sociedad, porque el intercambio se realiza en el mercado y en torno de los mercados se va a organizar todas las infraestructuras necesarias para que el mercado tenga vida. Es decir, las personas que van a intercambiar sus mercancías necesitan donde alimentarse, donde higienizarse, donde pasar la noche, y entonces en torno del mercado se va generando un burgo, una ciudad, y en esa ciudad aparecen personajes que no existían con anterioridad. Esos personajes son aquellos que no son propietarios de la tierra como los señores feudales lo eran, ¿cierto? Pero que sin embargo manejan muy bien la relación que hay entre la oferta y la demanda, conocen muy bien cómo reunir a quien ofrece con quien demanda en este crecimiento que hay del mercado, del intercambio. Y ese nuevo personaje es el burgués. ¿Sí? El burgués es el personaje que va acumulando, va haciendo su riqueza, no en base a la propiedad de la tierra, como el señor feudal en el medioevo, sino que hace su riqueza en base a la ganancia que obtiene, a la comisión que obtiene a partir del intercambio de las mercancías. Y esa acumulación que el burgués va haciendo le va a permitir después también poseer territorios, por supuesto. Pero va a empezar a empoderarse, a tener un poder, digamos, que lo va a querer hacer valer también en relación a la vida política. Y entonces aparece este tercer estado
¿ah? Entre la monarquía y el clero, este tercer estado, que va a ir buscando tener cada vez mayor intervención y mayor influencia en la vida pública de los respectivos territorios. Entonces también se produce aquí una transformación en el orden político, ¿no? Aparece el tercer estado que, como ustedes saben, va a alcanzar su momento de máxima expresión con la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa es el ascenso que se produce históricamente de la burguesía para ocupar un lugar dentro de la política, dentro de la vida política de los diversos territorios. Pero esto también va a producir un reordenamiento general de la vida política que tiene que ver con la constitución de los estados modernos, ¿no? Ya no son monarquías o feudos aislados, sino que se busca constituir un ordenamiento que tiene que ver con la organización del Estado moderno, sobre todo a partir del siglo XVIII y durante el siglo XIX, ¿no? Hasta nuestros días, por supuesto. Todas estas transformaciones en el orden económico, en el orden social, en el orden político, también van a ser paralelas y van a tener una relación de causalidad con respecto a las transformaciones, de mutua causalidad, ¿no? Con respecto a las transformaciones que se van a producir en el orden de lo que podríamos llamar el conocimiento, ¿no? El conocimiento, principalmente el conocimiento de la naturaleza, la búsqueda el interés por descubrir cómo funciona la naturaleza, por descubrir cómo funcionan los fenómenos naturales. Y esto va a hacer que la búsqueda del conocimiento va a producir lo que en filosofía solemos llamar el establecimiento del paradigma de la subjetividad moderna. ¿Qué significa esto? Significa que el sujeto que busca conocer la naturaleza, las cosas de la naturaleza, que son para él objetos de conocimiento, entablan una relación entre este sujeto y la naturaleza que viene a ser la colección de objetos posibles de ser conocidos, ¿no? Entonces hay una relación de conocimiento, podríamos imaginarnos nosotros un hombre frente a los objetos por conocer, y esta relación es una relación que si la quisiéramos marcar con una flecha, la dirección de la flecha iría del sujeto hacia el objeto. El sujeto busca conocer la naturaleza, es una relación, digamos, unidireccional, ¿no? Por supuesto, la naturaleza afecta a la vida del hombre y por eso los seres humanos, los hombres, quieren conocer la naturaleza. Ya no basta con aquella afirmación basada en la fe de que el orden natural es divino y hay que aceptarlo. Ahora de lo que se trata es de arrancarle sus secretos a la naturaleza, no solamente para conocerla, sino porque el conocimiento también otorga un poder. Otorga el poder de controlar la naturaleza, de transformar la naturaleza. Todas estas cosas que hacen de la naturaleza algo más amigable, más habitable, más adaptado a la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Entonces el sujeto se pone frente al mundo, frente a los objetos del mundo y encara, digamos, la gran aventura del conocimiento. El conocimiento es una aventura porque es lo que va a permitirle a los seres humanos arrancarle a la naturaleza sus secretos. Pero en este orden de transformación, y eso va a dar lugar, por supuesto, a todo el desarrollo de la ciencia moderna y a todo lo que la ciencia moderna puede proveer para mejorar y facilitar la vida de los hombres. Pero esta relación, que empieza siendo una relación de conocimiento y que lo que busca es adaptar la naturaleza, mejorar la naturaleza para satisfacer las necesidades de los hombres, es en última instancia también una relación de dominio. De lo que se trata es de dominar el dominio que el hombre pueda llegar a tener sobre la naturaleza. Esto va a traer también transformaciones que podríamos llamar geográficas, si ustedes quieren.
en los inicios de la modernidad. Porque este afán de conocer la naturaleza, esta aventura por conocer no solamente la naturaleza, sino mundos diferentes, va a hacer que los hombres salgan de sus lugares habituales. Y ahí tenemos, por ejemplo, a un Colón tratando de llegar a Oriente a través de Occidente, ¿no? Y encontrándose en el medio con unos territorios que no se sabe muy bien qué son y que se llaman el Nuevo Mundo, ¿no? El Nuevo Mundo, lo que hoy nosotros conocemos como América. Pero resulta que este Nuevo Mundo también está habitado y está habitado por otros hombres. Y entonces aparece esta idea de que es necesario explorar, de que es necesario conquistar y de que es necesario saber si estos seres que habitan en este mundo son realmente seres humanos o no, ¿no? Estos seres diferentes, la pregunta es, ¿serán realmente seres humanos o no serán realmente seres humanos? Ustedes saben que podríamos decir, el primer problema filosófico que América plantea a la humanidad es precisamente el problema de la humanidad del indio. Es decir, es un problema de tipo antropológico, ético-antropológico. Fíjense entonces que lo que estamos planteando es lo siguiente. Hay todo un desarrollo que tiene que ver con la emergencia de la subjetividad según el paradigma de la modernidad, este afán del sujeto de conocer la naturaleza para adaptarla y controlarla y transformarla, pero en última instancia para dominarla. Todo este afán está basado en el hecho de que el sujeto se define a sí mismo como sujeto racional. El centro de esta actividad de conocimiento, que en última instancia es de dominación, es la actividad racional del sujeto. Gracias a la razón, los seres humanos pueden conocer absolutamente todo lo que se pone enfrente, despojándose de aquellos principios impuestos por la fe o impuestos desde afuera. Ahora la razón es la que por sí misma puede descubrir. Pero resulta que esta forma de entender la actividad racional del sujeto, podríamos decir, empieza desde una perspectiva contemporánea, podemos empezar a analizar algunos aspectos. Para empezar, que ese sujeto que conoce es identificado siempre con un varón, ¿no? Pero además es una forma de conocimiento que busca dominar dentro de un esquema que no solamente es patriarcal, sino que entiende la razón de una sola manera. Entonces, cuando se encuentra con otros sujetos, con otras formas de organizar la vida, con otras formas de subjetividad, se plantea el problema de si esas otras formas son el hombre o no son el hombre, ¿no? Porque aparece aquí la idea de que hay una sola forma de entender lo que es la humanidad, una sola forma de entender lo que es la razón, una sola forma de racionalidad, ¿eh? Entonces, desde esa forma de racionalidad es que se busca conocer, transformar, conquistar, dominar absolutamente todas las cosas. La situación es la siguiente: si del lado del objeto, en esta relación entre sujeto y objeto, si del lado del objeto lo que nos encontramos no es un fenómeno natural, sino otro sujeto, ¿qué pasa en esa relación? ¿Cómo es visto este otro sujeto? ¿De qué manera es visto este otro sujeto? En la relación sujeto-objeto, el sujeto que queda puesto del lado del objeto es visto como objeto también, como algo que puede ser estudiado, analizado, que se lo busca comprender. Y esa es la relación que se da en buena medida en el momento de la conquista. Podríamos nosotros preguntarnos, bueno, ¿y cuál es la experiencia desde el otro lado? ¿Cuál es la experiencia del Nuevo Mundo? ¿Cuál es la experiencia de los no blancos, ¿no? Porque fíjense que en esta relación sujeto-objeto, el sujeto es siempre un varón, es blanco, eurocentrado,
Mientras que del otro lado hay otro sujeto que puede no ser blanco, que puede no ser varón, ¿no? Que puede tener unas costumbres y un modo de vida diferente, ¿eh? al sujeto europeo moderno. Entonces, ¿qué pasa con la experiencia de los del otro lado? Seguramente, vamos a poner un ejemplo, seguramente ustedes conocen la experiencia de Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas es un español que llega a América en el segundo viaje de Colón. Él llega a América con el segundo viaje que Colón realiza y en ese viaje descubre un mundo diferente, como todos los que llegaban a América en aquel momento. Descubre un mundo diferente, pero descubre un mundo en el cual los habitantes de ese mundo eran sometidos a formas de trabajo esclavizadas. Los varones eran sometidos al trabajo en las minas, las mujeres eran sometidas al trabajo en la producción agrícola, eran separados, y él lo que encuentra es que en esa forma de vida que se le impone a los hombres que habitaban naturalmente estos territorios, lo que sucede es que estos territorios se están despoblando. Él escribe un texto muy interesante que ustedes pueden leer, que se llama Breve Historia de la Destrucción de Indias, y ahí él cuenta cómo es que sucede esta destrucción de las Indias. En primer lugar, porque los hombres y las mujeres son separados y destinados a distintos tipos de actividades, y entonces, como no están juntos, no procrean, pero además porque cada uno sometido, tanto los hombres por un lado y las mujeres por otro, sometidos a trabajos a los que no estaban acostumbrados, ¿no?, pierden el deseo de vivir, fíjense, pierden el deseo de vivir. Los hombres sometidos a la esclavitud pierden el deseo de vivir. Las mujeres sometidas a trabajo forzado pierden el deseo de morir, se dejan morir. Entonces, el gran problema que encuentra Bartolomé de las Casas en primera instancia es el despoblamiento de las Indias. Pero cuando él se pregunta por qué acontece esto, él dice, esto acontece por la codicia y la ambición de los españoles, que entran en estos territorios, dice, como lobos hambrientos de muchos días, y lo único que quieren es hacerse ricos y conseguir gloria y honor. Entonces la codicia y la ambición hace degradar a estos hombres de su ser hombres, los hace degradar, porque tratan a los demás como esclavos, producen la esclavitud, producen el sometimiento de los que no son como ellos, de los que son diferentes, ¿no? Acá entonces aparece una diferenciación, podríamos decir, entre una forma de subjetividad autosuficiente, ¿no?, y dominadora, y una forma de subjetividad que es sometida, esclavizada, dominada. Son formas de subjetividad diferentes. ¿Querrá decir esto? Y es una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Querrá decir esto que esa situación, esa diferencia en las formas de producir la subjetividad en el momento de la conquista es aceptada, es fácilmente asumida por unos y otros? ¿Se resignan los hombres de América a esta situación? ¿Hay resignación? Bueno, evidentemente no. Durante todo el periodo colonial han habido sublevaciones, formas de resistencia, muy diversas formas de resistencia a las formas de dominación. Pero fíjense ustedes, hay otro fenómeno que también tenemos que tener en cuenta. Un sociólogo peruano que se llama Aníbal Quijano, cuando trata de explicar cómo se constituye la modernidad y cómo se constituyen estas formas de subjetivación, dice él que la modernidad se constituye a partir de trazar una línea de color, dice él. Es una metáfora, ¿no?
trazar una línea de color. ¿Qué quiere decir esta línea de color? De un lado están los blancos y del otro lado los no blancos. Los indios, los habitantes del África, en fin, todos los que no son blancos. Pero esta línea de color va a suponer además una jerarquía, una superioridad de los blancos sobre los no blancos. Y esto efectivamente, si nosotros pensamos un poco en la historia de América, podemos ver que en todas aquellas regiones de América en las cuales se estableció como forma de producción el sistema de plantación, el sistema de plantación es el sistema que prevalece, por ejemplo, en toda la zona del Caribe y también en Brasil, fundamentalmente, ¿no? Son extensiones en donde lo que se plantan son productos tropicales, especialmente la caña de azúcar, pero también otros productos tropicales, y se trabaja esos productos con mano de obra esclava para el mercado mundial. Fíjense, acá tenemos una cosa que es muy difícil de explicar en términos económicos, porque por un lado el sistema de plantación supone producción, producción de caña de azúcar, producción de cacao, producción de café, no solamente para abastecer las necesidades del grupo, sino que esa producción que se hace en base a mano de obra esclava, sin embargo, está destinada al mercado internacional. Fíjense qué contradicción. El azúcar, por ejemplo, cotiza en la bolsa y es un producto de lujo para Europa. Y Europa y Francia, por ejemplo, que posee como colonia Haití, en el siglo XVII y el siglo XVIII, Haití fue la principal productora de azúcar para el mundo. Y significaba para la burguesía francesa de ese momento casi el 40% de sus ingresos anuales. Y toda esa producción se hacía sobre la base de mano de obra esclava. Se constituye, digamos, un comercio que tiene 3 puntos, podríamos decir. No solamente Francia, sino también Inglaterra. Parten los barcos de Francia y de Inglaterra cargados con productos que resultan del trabajo de la lana y del algodón, y también con armas, y eso se comercia en las costas de África a cambio de seres humanos que han sido capturados para ser vendidos como esclavos. Se cargan los barcos con esclavos y parten a la zona del Caribe. En la zona del Caribe son vendidos los esclavos que van a trabajar en la producción de azúcar, de cacao y de café, que a su vez van a ser nuevamente cargados en los barcos para ser llevados a Francia e Inglaterra y ser vendidos. En economía se suele decir que esto es un triángulo virtuoso, porque en todos los puntos hay ganancia, ¿no? Si uno lo mira desde la perspectiva del capitalismo, en todos los puntos hay ganancia. Pero esa ganancia está hecha sobre la base de una forma de producción que no es asalariada, que sería lo propio de la producción capitalista moderna, ¿cierto? Sino que es mano de obra esclava, lo cual implica ahí ya una grave contradicción. Tanto el azúcar como los esclavos cotizan en la bolsa, porque los esclavos no son considerados personas, sino bienes muebles, es decir, objetos que se pueden trasladar de un punto a otro, y que valen económicamente porque cotizan en las bolsas. Los esclavos se compran y se venden, son una mercancía más, igual que es una mercancía el azúcar o el algodón o las armas. Entonces, ahí hay una contradicción de base, y en esto de producir formas de subjetivación, entonces tenemos que ver cómo se producen estas formas de subjetivación. Las regiones de América en las cuales se instala o se hace fuerte la forma de producción, la plantación como forma de producción,
van a ser regiones donde el comercio de esclavos es más fuerte, ¿no? De hecho, toda la zona del Caribe y todas las costas del Brasil. Pero también los habitantes de América son sometidos a esclavitud en las zonas en donde el modo de producción está basado, la riqueza se obtiene no de las plantaciones, sino de la explotación minera. Entonces aparece ahí también otra forma de esclavitud, que es el sometimiento de los habitantes originarios para ciertas formas de trabajo esclavizadas, las mitas y el yanaconazgo, que es el trabajo que se realiza en las minas para la extracción de los metales preciosos, el oro, la plata, que por supuesto también van a ser llevados a Europa. Entonces es la extracción, la actividad extractiva que va luego a circular, ese metálico va luego a circular en Europa y va a financiar las guerras entre las distintas monarquías europeas. Esta forma de subjetividad dominada, podríamos decir, o que resulta esclavizada, cuando Aníbal Quijano, les comentaba yo recién, trata de explicar cómo se produce esta situación de sometimiento, él va a decir hay por lo menos 3 formas en que se produce el sometimiento. Por un lado, el despojo que tiene que ver con, que tiene que ver con la materialidad, es decir, el despojo de los territorios, ¿no? Ustedes saben que existen unas bulas otorgadas por el Papa, por la cual se otorgan los territorios de América, se reparten los territorios de América entre España, ¿no? Y Brasil y Portugal principalmente, ¿no? En el mismo momento que esto está sucediendo, hay algunos que se preguntan, ¿y con qué derecho el Papa reparte territorios que no le pertenecen? ¿No? Porque ese reparto de territorios en realidad es un despojo. Se está despojando a sus naturales habitantes, a los habitantes naturales de esos territorios, se los está despojando de esos territorios para repartirlos entre otros sujetos a los cuales esos territorios no les pertenecen, ¿no? Hay algunos textos de Fray Francisco de Vitoria donde él pone precisamente en duda la potestad de territorios que no le pertenecen. Entonces, la primera forma de sometimiento es el despojo de los territorios, pero también la imposición de una lengua y la imposición de una religión que no son la propia de los sujetos que habitaban estas tierras, ¿no? Imponer una lengua, imponer una religión, pero sobre la base de la prohibición y el abandono de la propia lengua, de la propia religión, pero no solo de la propia lengua y la propia religión, sino también de la propia forma de conocer y relacionarse. Entonces, fíjense, hay despojo, hay imposición, hay prohibición de sostener las propias formas de relacionarse con la naturaleza. Y todo esto va a significar una situación por parte del oprimido, de resistencia. No es una situación natural ni aceptada, es una situación que con razón se la ha definido como colonialidad del poder y del saber. Fíjense que es una colonialidad que tiene que ver con una forma de imponer, ¿sí? Colonialidad del poder, pero también colonialidad del saber, es decir, despojar al individuo de sus formas de conocimiento, imponerle otras formas de conocimiento y por supuesto predicar la sumisión y la resignación. Bueno, sabemos que en la historia de América,
frente a esta situación de colonialidad hubieron muchas formas de resistencia, desde pequeños actos como no aceptar, digamos, ciertos tipos de trabajos o abandonarse y dejarse morir. Esa también era una forma de resistencia, ¿no? Frente a la imposición de la esclavitud, el despreciar la propia vida también es una forma de resistencia, y en muchas ocasiones también hubieron alzamientos y movimientos que llegaron a tener envergadura. La sublevación de Tupac Amaru, por ejemplo, o la misma sublevación de los esclavos negros en Haití, que se constituyó en la primer guerra de independencia, la primer independencia que hubo en América Latina. Bien, esta situación, estas problemas, si nosotros hoy lo analizamos desde la perspectiva de las formas de subjetivación, ¿cómo podríamos hacer para comprender estas formas tan diversas de subjetivación? Fíjense, Enrique Dussel habla en un libro que yo les recomiendo mucho que lean, que se llama 1492, El encubrimiento del otro. Él habla precisamente del otro, ¿no? Es decir, cómo la subjetividad moderna se constituye sobre la negación y ocultamiento del otro. El otro es siempre reducido a mero objeto, es reducido a esclavo, a mercancía, es reducido a sujeto considerado inferior o menos humano que el europeo. Entonces, él desde esa perspectiva, desde la perspectiva del cara a cara, del reconocimiento del otro, va a hacer un análisis de las formas de subjetivación en América Latina. Las formas de subjetivación del indio, las formas de subjetivación del campesino, del negro ex esclavo, en fin, todas las formas de subjetivación que van a ir buscando históricamente su propia autoafirmación en la historia de América Latina. Otra posibilidad para interpretar este fenómeno es la que propone Arturo Roig. Arturo Roig es otro filósofo latinoamericano que va a trabajar sobre un concepto que él llama a priori antropológico, que consiste básicamente en la posibilidad de un sujeto de autoafirmarse frente a una situación conflictiva, de autoafirmarse, de considerarse a sí mismo valioso, en eso consiste la autoafirmación, y no solamente considerarse a sí mismo valioso, sino considerar valioso el conocerse a sí mismo, el conocer su propia historia, ¿no? Esta búsqueda de respuestas a preguntas tan sencillas como ¿quién soy? ¿Quién he sido? ¿Quién quiero ser? Estas preguntas que son tan sencillas y que sin embargo forman parte de un proceso de subjetivación, es decir, el sujeto que se afirma a sí mismo, que quiere saber acerca de sí, que quiere saber quién ha sido, cuál ha sido su historia, pero también quiere saber, en función de quién ha sido y quién es, quiere saber qué quiere ser, es decir, qué es lo que aspira para el futuro. Esta forma de autoafirmación daría origen a todos, sería el momento en el que se inician todos los momentos, todos los procesos de resistencia y de transformación que han habido en América Latina, por supuesto a lo largo de los siglos, pero muy especialmente en el siglo XIX, que se dan todos los procesos de independencia y hasta la actualidad. Entonces, si el proceso de subjetivación moderno tiene como centro la noción de sujeto que se define a sí mismo por la actividad racional, que se define a sí mismo como sujeto racional,
Esa es una forma de subjetivación, pero no es la única forma de subjetivación, por más que la historia de la filosofía nos la venda como la única. Esa es una forma de subjetivación, no es la única forma de subjetivación. Esa es la forma de subjetivación sobre la que se han montado relatos históricos, por ejemplo, el gran relato civilizatorio. Europa ha traído la civilización a América. El gran relato civilizatorio se monta sobre la idea del sujeto racional. El gran relato de la historia universal, y acá tenemos que recordarlo a Hegel, ¿no? Hegel decía, la historia avanza de oriente hacia occidente y sigue el hilo de la realización de la libertad, decía Hegel, ¿no? En Oriente hay solo uno que puede ser libre porque todos los demás son sus súbditos. En cambio, cuando el espíritu llega a los pueblos de Grecia y de Roma, ahí hay algunos que son libres, los ciudadanos libres, ¿no? Todos los demás permanecen en situación de inferioridad, pero cuando llega a los pueblos germánicos, entonces ahí la libertad se puede realizar más ampliamente. Sucede que el espíritu, en la perspectiva de la historia universal de Hegel, nunca llega a América, porque para Hegel, la filosofía, que es la ciencia de la experiencia del espíritu, la filosofía se ocupa de lo que ha sido y eternamente será, pero no de lo que va a ser. Y como para Hegel América es el lugar del futuro, entonces la filosofía no tiene nada que hacer en América. Entonces fíjense cómo el relato de la historia universal también produce una condena a otras formas de subjetivación, produce una condena a la diversidad de las formas de subjetivación, podríamos decir, ¿no? Entonces, si lo miramos desde el otro lado, podemos decir que no hay solo una forma de subjetivación orientada por la razón, sino que hay diversidad de formas de subjetivación donde se ponen en juego no solamente la razón, sino también formas de valoración de la vida, formas de valoración de la naturaleza, actitudes frente a la naturaleza y frente a la vida, que van más allá de lo meramente racional, que tienen que ver también con el deseo, con, podríamos decir, las pulsiones, la vitalidad propia también de la naturaleza. Entonces hay diversas formas de subjetivación que, sin negar la racionalidad, abarcan otras dimensiones de lo humano, otras dimensiones de la cultura, que tienen que ver fundamentalmente con el modo en que se valora la relación del hombre con la naturaleza. Bien, entonces, si nosotros nos preguntamos hoy en día cómo estas cosas se manifiestan en el mundo contemporáneo, incluso con la historia con la que nos está pasando en estos días, ¿no? Cómo nos relacionamos nosotros con la naturaleza, cómo nos relacionamos con los otros seres humanos, cómo nos relacionamos con los artefactos y todas las producciones que han sido posibles gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Por ahí podrían ir algunas de las preguntas que podríamos hacernos y que podrían dar lugar a la conversación, ¿no? que espero yo que podamos tener en este momento. Vamos a ver si hay, veo que por ahí hay alguien que está levantando la mano, ¿no? ¿O alguna pregunta en el chat? No, yo en el chat he ido escribiendo la bibliografía que ha citado para que quede ahí como Perfecto. referencia para los estudiantes. Bien. Bueno, podemos si quieren citar alguna otra bibliografía también. Les mencioné a Aníbal Quijano, y hay algunos textos de Aníbal Quijano sobre colonialidad, modernidad y América Latina que se pueden conseguir y hay también algunos textos de Arturo Roig
por ejemplo, Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, que también se puede conseguir por internet, en fin, algunos de esos textos podrían ustedes, con curiosidad, ir viendo. Bueno, no sé si los profesores quieren agregar algo, hacer preguntas para que podamos empezar a dialogar sobre estos temas. Solo quiero agregar una cosa muy pequeñita a propósito de la bibliografía. Voy a dejar el link por acá porque es de acceso abierto, que son las compilaciones que ha hecho Claxo de Aníbal Quijano, que son Ah, perfecto. varias Sí, y sí, sí. muy, muy buenas. Sí. Y me parece que casi todo lo que se ha citado está de acceso libre en Claxo, de una u otra manera. No sé si Hegel, pero me parece que lo demás No, eh, un Hegel poco tal vez está. no esté en caso, pero sí se consigue fácilmente ahí. Yo hacía referencia fundamentalmente a la filosofía de la historia universal de Hegel y a la fenomenología del espíritu. Y de Roig a Teoría y Crítica del pensamiento latinoamericano. Ahí. De Dussel hay muchísima bibliografía, está todo en internet. Lo que yo les recomiendo para empezar a trabajar sobre estos temas es el texto ese 1492, El encubrimiento del otro, pero la que para mí es la obra más importante de Enrique Dussel sobre estos temas es su Ética de la Liberación en la era de la globalización y la exclusión, que también se encuentra en internet. Eh, Les acabo de dejar, perdón, el link de Claxo de Aníbal Quijano y la página de enriquedussel.com. Hay muchos de esos libros están ahí digitales y en el Todos. caso de Claxo se pueden pagar o descargar de manera libre. Obviamente los vamos a descargar de manera libre, pero están ahí las dos posibilidades por si los quieren buscar. Y les dejo, perdón, antes de darle la palabra a Pablo, la fenomenología del espíritu mencionada por si la quieren buscar en Google, que la van a encontrar muy fácilmente. Sí, perfecto. No solo mencionar, yo quería abrir ya la palabra, que nosotros teníamos también opiniones, pero veo ahí Hugo ansioso por preguntar. Eh, Así que, Por intervenir. nada, nosotros también tengo una serie de preguntas. Invitamos a los presentes y las presentes a formular sus inquietudes, comentarios. Nada, primero partimos con el profesor Hugo. Bueno, muchas gracias, profesores y profesora Adriana. Bueno, llegamos de invitados acá, nosotros estábamos en una clase de quinto año, así que se conectaron estudiantes de quinto año a esta tremenda exposición con ustedes, profesores, porque generalmente estas son las instancias que uno valora también en la universidad, no solamente de pasar materia, ¿cierto? De contenido, llenarnos de contenido, porque como siempre me decía un profesor, Salvador Otobe, un profesor argentino, me decía, nos vale una cabeza bien formada que llena de conocimiento. Y estos espacios te llenan para hacerte preguntas y reflexionar en un mundo que cuesta centrarse. Y yo anoté varias cosas, profesora, quizá entre rápida exposición que uno tiene, escuchando tantas cosas, me gustaría tirar algunas preguntas, sobre todo estudiantes, como decíamos anteriormente, sobre todo en esta carrera que trabajamos con, entre comillas, con un otro, ¿cierto? Con un otro que tiene una subjetividad distinta, con un otro, un Estado que tiene subjetividades distintas, con un otro capitalista que tiene o sea, para nosotros como trabajadores sociales es muy complejo esto del ámbito de la subjetividad, y es cierto que ha sido muy bueno lo que ha hecho Pablo con Ángelo de hacer estos foros desde el año pasado que se vienen haciendo, como también para reflexionar sobre el objeto formal de estudio de trabajo social, que ya es muy polifónico, es muy complejo. Y solamente quería preguntar en respecto a la subjetividad, porque anoté varias cosas. También me trajo a la mente Fanon, piel negra, máscara blanca. O sea, creo que hoy día estamos viviendo eso también, estar siempre viviendo como hacia afuera y no hacia adentro. Y eso complica también el sentirse un poco más identificado, ¿no? Y entonces cuesta mucho el día, yo creo que
el otro día pensaba que seguimos matando un poco, o seguimos en esta dicotomía de una nueva revolución científica por el logo, ¿cierto? Por la razón, un pensamiento, cierto, ración, o por la emoción, porque estamos en lo egocéntrico o en lo iconósfera. Y voy a explicar a los estudiantes un poquito rápido para decirles que más que nada quizá hoy día estamos viviendo una subjetividad desde la imagen, entonces, como la imagen es todo, y los estudiantes que son de otra generación, ¿cierto? Ven en esto como que el logo es un pensamiento más cortoplacista, asociado más que nada a una emoción. Y hoy día si el otro no piensa distinto a ti, hoy día vemos que pasa a ser un otro, como decía, un forastero, que no tiene los valores que uno, pero nos cuesta dialogar y comprender el pensamiento de un otro. Y eso para nosotros es súper complejo porque estamos como trabajadores sociales, trabajadores y trabajadoras sociales, en una comprensión del otro, sin un juicio a priori. Y la pregunta que quería decir en esta reflexión es en relación incluso hoy día al transhumanismo. ¿Qué pasa hoy día con los componentes, cierto, que en esta colonialidad, la nueva colonialidad que nos viene planteando usted, cómo veríamos la subjetividad? Hoy día me revolvió la cabeza, pues, profesora. Bueno, no sé si Pablo o Ángelo quieren intervenir también. En realidad, el profesor Hugo ha planteado muchos temas. Me revolvió la cabeza. Bueno, para empezar, la mención de Frantz Fanon me parece muy interesante a propósito de este tema, porque el mismo título del texto de Frantz Fanon, ¿cierto? Piel negra, máscaras blancas, lo que hace es referencia a esta forma del sujeto de estar en otro, de estar fuera de sí, de no ser el mismo, es decir, esta negación de sí mismo en función de, ¿no? sentir que la forma de liberarse es ser como aquel que lo está oprimiendo, ¿cierto? Es decir, esa es una forma de colonización, podríamos decir, ¿no? Pensar que para ser yo mismo tengo que ser como el otro, precisamente el otro que me está oprimiendo, ¿eh? Es una forma de colonización, es una forma de, precisamente no de liberación de la propia potencialidad, sino de sumisión a al modelo que el otro me está imponiendo para ser. Eso por un lado, en el caso de Frantz Fanon. En el caso del trabajo social y de encontrarse el trabajador social en una encrucijada de muchas direcciones diferentes, ¿no? Cuando desde la perspectiva ética nos preguntamos, por ejemplo, ¿quién es el sujeto con el que yo trabajo como trabajador social? ¿Cómo tengo que llamarlo? ¿Lo tengo que llamar cliente? ¿Es un cliente? Si es cliente, lo estoy poniendo en el circuito de la mercancía. ¿Lo tengo que llamar sujeto? Si es sujeto, tengo que comprenderlo en su completa alteridad. ¿Es cosujeto? Porque en algunos textos de trabajo social se habla del cosujeto de intervención, ¿no? Del cosujeto. Un sujeto, yo trabajo junto con otro sujeto y vamos resolviendo los problemas. En fin, hay muchas maneras de dirigirse. ¿Es paciente el sujeto con el que trabajo? Si es paciente, también estoy estableciendo una diferencia de jerarquías, porque el paciente es el que no actúa, el que está pasivo, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo hasta en la forma de designar al otro, en la relación de trabajo social, se plantean todas estas dificultades que tienen que ver, fundamentalmente tienen que ver con las formas del reconocimiento, del auto y del heterorreconocimiento. Y todas estas formas de auto y heterorreconocimiento están atravesadas por condiciones históricas, sociales, culturales, económicas. Más allá de cómo lo vayamos a designar,
¿no? Podemos poner una X en el lugar de cómo lo vayamos a designar. Pero más allá de todo eso, lo que está puesto en juego en esa relación son formas de reconocimiento, de auto y de heteroreconocimiento. Entonces, un poco me parece a mí que trabajar la problemática del reconocimiento es fundamental para orientarse en la tarea del trabajo social, que además hay que el trabajador social se enfrenta, por un lado, con el sujeto con el cual está trabajando, pero al mismo tiempo se enfrenta con las instituciones sociales, con las instituciones, qué sé yo, de la seguridad social, todas las instituciones que se nos pueden ocurrir de la seguridad social, todos los planes y los proyectos de la seguridad social que atienden cada uno a algún aspecto, pero difícilmente haya una atención integral de la problemática en la cual los sujetos se encuentran inmersos, ¿no? Entonces hay ahí una serie de conflictos, digamos, desde conflictos muy pequeños hasta grandes conflictos, que incluso pueden ser grandes conflictos políticos, ¿no? Grandes conflictos sociales, que es necesario resolver y transitar de la mejor manera posible, ¿no? Para el trabajo, para el trabajador social. ¿Sí? Efectivamente, un lugar difícil de habitar, el del trabajador social. Y requiere mucha preparación, digamos, manejo de la realidad, pero también mucha preparación, podríamos decir, teórica, ¿no? Saber, tener esquemas de comprensión, conceptos, categorías con las cuales tratar de interpretar la realidad, puntos de vista, ¿no? Sí, es así de complejo. Bueno. Pues solamente algo, y ahí no quito más la palabra. Sí. No, solamente decir que también, para que entiendan los estudiantes, pues de repente, como decía la profesora, tenemos muchos tipos de sujetos, entonces la subjetividad es muy difícil de pesquisar. ¿Y por qué tenemos que estudiar? Y sobre todo estas asignaturas que vayan también al trabajo social, que son de los profesores Ángelo y Pablo, para que el estudiante también reconozca ciertas categorías que son también impuestas, no desde la profesión. Porque, por ejemplo, decir también a un sujeto que es beneficiario, o sea, también lo pones en una categoría de claro. Abajo, ¿cierto? Que hay otro que es un sujeto beneficiario y más aún peticionario y agradecido, si es posible. Entonces, esas nociones, independiente que nos toque estar en esa vereda, por lo menos saberlas. Si me toca estar en esa vereda, porque obviamente entramos a instituciones que se transforman, como dice Yolanda Guerra, una autora de trabajo social, en camisas de fuerza, sabemos que por lo menos reconocer que el sujeto está siendo subjetivizado por un otro y no por el mismo sujeto. Eso nomás. Claro, y muchas veces también la tarea consiste en que el sujeto se descubra a sí mismo como sujeto. Gracias, profesora. Profesora, yo le quería plantear más que una pregunta, una suerte de solicitud, si podría como reflexionar respecto a un problema que está muy vinculado con lo que decía Hugo y que por supuesto tiene también la finalidad de pensar, digámoslo así por ahora, como el aspecto profesional que tiene el trabajo social, ¿no? Que no es una discusión puramente teórica, digamos, tiene o al revés, no es puramente práctica, tiene un vínculo teórico muy importante y que es bastante complejo de vincular sobre todo en las carreras de ciencia social. Y claro, como mencionaba usted, profesora, y como mencionaba Hugo, hay un problema, que son el uso y la producción o construcción de categorías y conceptos para intentar representar la realidad. Para hacer ese esfuerzo por representarla y en esa representación interpretarla. Y lo complejo de esa interpretación parece ser que estamos en gran medida transidos o atravesados por esa racionalidad moderna, por esa forma de racionalidad moderna, en la cual la interpretación parece que siempre implica una suerte de norma, tanto de registro de norma como de normalización.
Y parece ser que cada vez que cambia las condiciones materiales y cambian las condiciones subjetivas, y que cada vez que hay un momento de cambio histórico, cambia la normalidad en el sentido negativo de la palabra, la normalización, y que suele implicar grandes procesos de transformaciones forzosas. Migración campo-ciudad en el siglo XIX y en el siglo XX, tenemos muchos ejemplos de eso, que son las expresiones más inmediatas de cómo vivimos las políticas públicas en el siglo XXI. Es que, por ejemplo, la densificación en altura de la población migrante en los centros de Chile, Argentina, etcétera, Brasil. Y entonces ahí se genera esa complejidad en la cual no sabemos muy bien o cuesta bastante pensar qué efecto o cómo se podría pensar una dimensión crítica de la decolonización o de la decolonialidad de la práctica profesional, por ejemplo, de las ciencias sociales en general. ¿En qué se podría traducir ese conflicto? ¿Qué supone la decolonialidad de las instituciones, de la epistemología? Pero insisto, respuesta no sería no estoy buscando eso, digamos, ¿qué nos puede decir sobre ese problema que siempre está presente en la reflexión crítica de la ciencia social? Bueno, mira, la ciencia, acá te voy a contestar a partir de lo que yo he podido más o menos construir. La ciencia moderna se construye en base a un modelo que se considera el modelo normal de hacer ciencia, que a lo largo de los siglos XVII y XVIII se va a ir consolidando como el método hipotético deductivo, con todas sus variantes que se ha mantenido hasta nuestros días, ¿cierto? Entonces pareciera que esa es la forma normal de hacer ciencia. Ahora, en el terreno de las ciencias sociales nos encontramos con realidades tan diversas, tan matizadas, tan complejas, que no basta con el método hipotético deductivo. Hay que apelar a otras metodologías, a otros criterios. Hay que apelar, por ejemplo, a métodos que tienen que ver con la narración, cómo el sujeto narra su propia experiencia de vida. Hay que apelar a métodos que tienen que ver con que tienen mucho, que se acercan mucho a la dimensión intuitiva, ¿no?, de la realidad, o que se acercan mucho a las formas, a prestarle atención, a prestarle oído a las formas de resolver los problemas que tiene una comunidad, que van más allá de los criterios de la ciencia moderna. En fin, hay ahí todo un conjunto, digamos así, una diversidad más que conjunto, una diversidad de saberes, una diversidad de prácticas a las que hay que prestarle atención. En ese sentido, a mí me parece bien interesante la propuesta de Boaventura de Sousa Santos cuando habla de ecología de los saberes, ¿no? Es decir, para empezar, él dice, no hay un saber, sino que hay saberes, y los saberes no son unos superiores a otros, sino que son saberes acerca de cómo resolver los problemas de la vida, acerca de cómo vivir, y esos saberes diversos, es necesario reconocerlos de la misma manera que se reconoce la diversidad desde el punto de vista de la ecología, ¿no? Entonces él habla de una ecología de los saberes, ¿sí? A mí me parece que ese es un punto de vista bien interesante, porque bien o mal, muchas veces con muy buena intención, tendemos a creer que el saber que nosotros sabemos es el único saber, o el mejor saber, o el saber superior. Y sin embargo puede no ser así, puede haber otras formas de saber. Podemos trabajar desde la perspectiva de la ecología de los saberes, sobre todo cuando estamos trabajando con comunidades, qué sé yo, que tienen formas de vida diferentes, ¿no? Formas de encarar la reproducción de la vida diferentes a las nuestras. Perfecto. No sé, pero eso es una construcción, no hay que hacerlo, hay que ir haciéndolo entre todos. No me parece que sea algo que se haga de una vez y que luego se normalice, ¿no?
esto de la normalidad, ¿no? En algunas discusiones nosotros hemos hablado de fragmentos y de episodios en vez de hablar de normalidad. Hay situaciones, ¿no? Hay episodios, hay fragmentos. Hay que apelar a distintas formas de saber para resolver problemas, justamente porque esos fragmentos y esos episodios lo que hacen es poner en entredicho la normalidad. Es decir, poner en entredicho la totalidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Parece muy teórico, ¿no? Pero sin embargo sucede en la vida cotidiana. Perfecto. Yo también tengo una pregunta, pero antes le voy a ofrecer la palabra a Francesca Greco, que ella es docente de la Universidad de Hildesheim, si no me equivoco, sí, de Hildesheim, y está con nosotros ahora, así que eso. Y también antigua amiga del doctorado. Gracias, gracias Pablo. Es un honor para mí estar aquí y escuchar, y me ha gustado un montón la presentación. Gracias. Intento formular una pregunta que es muy complicada. Tengo la sensación que tengo mucho que reflexionar después de la presentación, y usted ha hablado de sujetos, y me estaba preguntando, yo pienso desde la perspectiva de la filosofía, que es una disciplina que es sobre todo europea. No tendría que ser así, pero está percibida así. Yo trabajo, por ejemplo, en un proyecto que intenta ver la filosofía de manera global, y vamos viendo diferentes ejemplos en diferentes países y culturas de cómo se percibe filosofía. Y me interesaría mucho oír qué modalidad de sujetos hay en Latinoamérica en relación con la filosofía, que podría ser algo muy, muy colonial, es algo muy colonial, pero lo que me impresiona de Latinoamérica, por lo poco que yo conozco, que he leído, es que ¿cómo se dice? He riuscito, Pablo, ¿me ayudas? Reducido. No, riuscito. Un momento. ¿Cómo? Como que han podido, disculpe, como que han podido conectar la filosofía europea, o una idea de filosofía europea con conceptos muy europeos, con conceptos muy, latinoamericanos, en el sentido que son muy ligados, muy conectados con lo que pasa en la sociedad latinoamericana. Así que hay una conexión súper interesante y súper nueva. Algo que, por ejemplo, por lo que yo conozco, en Japón no está pasando. Allí pasa otra cosa completamente. Y me encantaría oír algo sobre el sujeto en el encuentro, en la filosofía de Europa y Latinoamérica. No sé si se ha entendido muy bien. Sí, pero se quedó pegada la conexión Creo que el internet de la profesora. quedó pegado. De la profesora. Sí. ¡Oh! Lo siento. Se está reconectando.
Sí, dice. Ahí se salió, va a volver a entrar. A ver hasta dónde ha escuchado. Claro. Pero interesante la pregunta, no sé, profesor, usted ahí. No, bastante clara en realidad. Sí, ¿Sí? se entendió súper bien. Sí, sí. No te preocupes por eso. Sí, entendido bien. Vamos a intentar ahí, Pablo, que usted escribiendo. Y algún estudiante, no sé si alguien quiere. El acuerdo era que el estudiante que no pregunta tiene menos nota en el control siguiente, ¿no? Ese era para todos los cursos. Es un saber subjetivo No de pasa ¡Qué nada, profesora. difícil! pero evidentemente la discusión es compleja, pero atrévanse a preguntar, estén en primero o en cuarto año, da lo mismo, hagan la pregunta que consideren necesaria porque la profesora es muy, muy, muy pedagógica. Bueno, saben muchísimo sobre el tema, entonces no va a haber ningún rollo con abordar preguntas de todo tipo, no sientan temor ante eso, en ningún caso. De hecho, todo lo contrario. Si es que se logra conectar de nuevo, si no... Sí, ojalá que se logre conectar. Está muy interesante. Ahí está. Okay. Ahí la admití, o estaba conectándose. Ahí sí. Ah, está. Ah, bueno. Hola. Hola, Problema hola. con internet y se me desconectó. Hola. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, Sí, Bueno. Creo que eh, alcancé a escuchar toda la pregunta de Francesca. perfecto. Eh, bueno, la pregunta... Pablo, sí, no, se fue la sí, profesora de nuevo, ¿o no? sí, creo que ha quedado nuevamente. Tiene problemas de conexión. Y el profesor Sí, Ángelo también parece que se tuvo que... Esperemos, tampoco hay que ser tan... tenemos unos minutos, si no vamos a... Francesca, ¿de dónde está Francesca ahora? Ahora estoy en Hildesheim, en Alemania, sí, pero vengo de Italia. Muy bien. Por eso buscaba una palabra en italiano y no me salía Pero en eh, español. riuscire es tener éxito, Tener éxito, sí, alcanzar, ¿no? O no sé. sí, alcanzar. Sí. Bueno, tener éxito. Sí. eh, Bueno, sí, parece que hay fallas en mi conexión. Así que bueno, voy a tratar de apurarme a dar alguna respuesta. Para empezar, te diré que la filosofía académica, me refiero a la filosofía que institucionalizada en la mayoría de las universidades en América Latina, es la filosofía, la historia de la filosofía occidental. Es decir, nosotros en nuestras carreras de filosofía estudiamos filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea, siguiendo el hilo de la filosofía occidental. Y en ese sentido podríamos decir que sí hay una fuerte colonización filosófica. ¿Ah? Sin embargo, eso no quiere decir que no se haya desarrollado
en América Latina, porque acá hay dos cosas a tener en cuenta. Una es la historia de la filosofía tal como se cuenta la historia de la filosofía universal, y otra es la mirada con la que se ve la filosofía propia. Es decir, si nosotros queremos trabajar el pensamiento del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XIX, con las categorías de la Ilustración, del Romanticismo, vamos a tratar de ver si esas producciones se asemejan a la Ilustración o al Romanticismo que se desarrolló en Europa, o al positivismo, en fin. Así vamos a seguir usando las mismas categorías con unas definiciones más o menos semejantes. Sin embargo, si nosotros prestamos un poco más de atención, lo que podríamos decir es que la historia de las ideas, la historia del pensamiento o la historia de las ideas filosóficas en América Latina es una construcción original que ha tomado de la filosofía universal, como si esta fuera una gran cantera, trozos con los cuales dar respuestas a la propia realidad. ¿Se entiende? Es decir, el positivismo es utilizado en función de dar respuestas a realidades conflictivas propias. Filósofo latinoamericano. ¿Pablo? No. Pensé que había terminado la respuesta, pero parece que era la conexión. Pero creo que sí, o no, o seguía la respuesta. No, yo estaba por decir que No, parece que la hemos perdido. No ha jugado en contra esta vez. Bueno, no sé, por lo menos creo que gran parte de la respuesta ha quedado Y la respondida. exposición quedó grabada también. O sea, lo central, porque la profesora dijo que estaba teniendo problemas todo el día con internet. Como para no forzarle a ella tampoco a estar yendo y viniendo, digamos, con un problema que sabíamos que tenía. Sí. No sé Sí. Le voy a escribir, voy a esperar, pues, creo que esperemos un par de minutos a ver si es que se reconecta para hacer el cierre, pero le escribo por mientras un correo electrónico diciendo que podemos cerrar acá, ya tenemos las preguntas, un par de preguntas. Ahí está esperando entrar. Me parece en sala de espera y... Sí, ahí sí. Bueno, la tecnología nos está jugando una mala pasada con esto. Sí. Bueno, No, está bien, dejémoslo hasta acá, ¿no? Pablo, Hugo, y pues si no vamos a tener ese problema y le escribimos directo a la profesora. Y bueno, Francesca, no pudimos como tener toda la respuesta, pero algo se alcanzó a conversar sobre eso. Hugo, querías decir algo, ¿no? Gracias. A Francesca y a todos, bueno, que puedan leer. Hay un filósofo también de estudio avanzado de la Universidad de Santiago, el profesor Eduardo Debes, que hace también un poco, escribe una cartas a la intelectualidad latinoamericana, y ahí hay algo interesante que pueda quizás también acceder, y a todos los estudiantes y a ustedes. Perfecto. Gracias Hugo. Bueno, me tocará escribirle a la profesora por correo electrónico. Si tienen preguntas a los estudiantes, también que les vayan surgiendo, envíenlas, pues se los puedo hacer llegar a la profesora de manera escrita.
Así que bueno, por lo pronto, lamentablemente no pudieron probar las preguntas, pero me las hacen llegar o a mí o al profesor Narváez para tener eso preclaro. Lo demás, darle las gracias a todos ustedes, todos los estudiantes que han estado acá. Las actividades serán clarificadas de manera parcial, se subirá al aula virtual las actividades correspondientes a este conversatorio, lo cual queda como contenido de clase. Darle las gracias a Francesca por ese tiempo, que ya son las 9 de la noche, 9:30. Sí. Y bueno, gracias a Hugo y a los invitados que han estado presentes acá. Y bueno, nada, decirles que tengan una buena tarde y nos estaremos viendo en una nueva instancia. Eso. Cuídense mucho, que estén muy bien. Ya nos vemos en clases. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, Buenas tardes, buenas noches. Chao, buenas tardes, buenas noches.